Bien, chicos, vamos a partir con el estudio, tratando de resolver el ejercicio, no el último que nos quedó de la curva ROC, que tenía un problema, quizás ni siquiera era un problema, no encontré el... Profe, no sé si me escucha, pero se le está lagueando completamente, no se entiende nada. Ah, no se entiende nada. Chuta, no sé qué pasó. A ver si me... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Ahí pues, sí, ahí creo que sí. Ahí ahí sí. sí, profe. Ya. Es Ahí que sí. estaba como, parece que había un problema de conexión acá. Bien, ok, disculpa entonces. Bueno, segundo, grabar entonces porque tuve que se reinició solo, de hecho. Ni siquiera lo hice yo. Ya, ok, bueno, chicos, como les decía, estábamos, o intentaba decirles, espero que me hayan escuchado, vamos a seguir con el Support Vector Machine, que es uno de los clasificadores que hemos estado trabajando hasta ahora. Vamos a partir con un ejercicio que dejamos en la vez pasada. Yo les recomiendo que bajen el ejercicio nuevamente. Es el ejercicio que ahora yo lo coloqué en la nueva sección, un nuevo módulo que se llama 11.3. Vamos a decir un segundo, le comparto dónde está para que lo bajen, porque le agregué algunas cosas para que, con un poquito más de explicación. Entonces, un segundo, ¿dónde está? A ver si lo encuentro. Con respecto al taller, ¿se le pueden hacer preguntas Al final me al hacen final? sí, al final me Ya, hacen algunas preguntas, por supuesto, no hay problema con hacer preguntas. Al contrario. gracias. Al contrario. El segundo, aquí donde estamos. Mm, aquí está. Ya, ok. Vamos al final, me hacen las preguntas con respecto a taller, voy a dejar unos minutos al final para hacerlo. De hecho, quizás a lo mejor algunas preguntas pueden quedar aquí, pueden explicar de alguna manera, o sea, alguna respuesta me refiero. Vamos a partir con el ejercicio que yo, a ver, lo que hice fue trasladar algunos ejercicios de la semana 10 a la semana 11 y le agregué algunas cosas, algunas explicaciones adicionales. Por favor, el ejercicio 11 que está acá, que tiene algunas cosas, algunas definiciones que nos van a hacer falta para explicar cosas, por favor, cópienlo. Ese ejercicio ya lo habíamos resuelto, entre comillas, lo habíamos resuelto. Me faltaba un poco de explicación quizá, pero ahora vamos a hacerlo completo. Por favor, cópienlo y péguenlo en RStudio. Y vuelvo a explicar de qué se trata todo el tema, en principio para que se logre entender bien. Repito, quizás algunas respuestas pueden aparecer, a pesar de que estemos hablando del Support Vector Machine, cuando entremos a la matriz de confusión, probablemente algunas respuestas pueden darse para el mismo taller. ¿Ok? Bien, entonces, como les decía... Profe, ¿Sí? ¿Escucho? yo tengo una duda, pero más por materia, ¿sí? ¿Por qué? Disculpe. Por materia. Ah, Resulta que yo sé que hay que plantar una semilla set seed y entrenar, ¿cierto? Entrenar con el 70% de los valores o a conveniencia de uno, ¿cierto? correcto. Ahí. Ya, pero ¿para qué entreno? Esa es la pregunta. ¿Para Ajá. qué entreno? ¿Por qué Ok. entreno? Ya, hagamos lo siguiente. Vamos a explicar esa pregunta que está bien, muy bien. Voy a tratar de explicarlo ahora con este ejercicio. Vamos a hacer la resolución con este ejercicio. Y al final me dice si te satisface o no la respuesta. Porque es una muy buena pregunta que evidentemente es importante porque tiene que ver casi con la filosofía de trabajo del análisis de datos. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio de punto 1 y voy a tratar de explicar esa pregunta mejor, o sea, o dar esa respuesta correctamente. Hagamos eso. ¿Ok? Copiemos el ejercicio 11.1, voy a ir a RStudio y vamos a dar respuesta a eso realizando el mismo ejercicio. Primero que todo, explicarle de que yo tengo un ejercicio donde ahora yo voy a usar un clasificador. En general, este clasificador, el nombre que tenga, es una herramienta únicamente. En este caso voy a usar uno que se llama Support Vector Machine. En realidad hay cientos de clasificadores. En la actualidad, digamos, la investigación o los investigadores han generado extraordinarios clasificadores, muy buenos, en principio. Respecto a tu pregunta, antes de entrar rápidamente a resolver el ejercicio, yo tengo datos, es lo que tengo. Yo siempre parto con que tengo datos. Vamos a hacerlo en el ejercicio. Básicamente voy a generar mis datos. En este caso,
van a ser datos falsos porque en realidad los generé yo para verlo y después lo vamos a usar con datos reales y el ejercicio, ¿no? Entonces, por favor, acá, si ustedes copiaron el ejercicio, se llama generamos datos simulados, es decir, nosotros inventamos los datos, en este caso, para poder ver cómo funciona el clasificador. Entonces, generemos esos datos y partamos de la idea de que ya tenemos los datos listos. Entonces, voy a generar los datos. Por favor, tienen que también cargar estas dos librerías y generemos los datos. ¿Okay? Generamos los datos y voy a hacer un head de los datos. Y esos son mis datos. Entonces, ese es como mi punto de partida. Lo que acabo de hacer ahora no es importante en el sentido de que no les voy a pedir que ustedes generen sus datos, sino que vamos a tener un conjunto de datos y a partir de ahí vamos a usar un clasificador. Entonces, ese es el conjunto de datos que tenemos inicial. ¿Okay? No sé si me entiende la partida, ¿no? No es que vamos a generar nosotros los datos, sino que en principio tenemos un conjunto de datos que proviene de alguna aplicación, que proviene de algún tipo de sensores, o que proviene simplemente de extraer información de la web, de compras o de la empresa, datos de la empresa, etcétera, y supongamos que son estos nuestros datos, los que están acá. Tienen dos variables, x1 y x2, y una etiqueta, la etiqueta i, o sea, puede ser 1 o puede ser, como son pocos datos, voy a abrirlo, mejor en vez de hacer un head, voy a escribir that directamente, para que se vean todas las etiquetas. Hay dos etiquetas, es decir, hay etiqueta 1, bien, es la etiqueta 1 y la etiqueta 2. Es decir, mis observaciones pueden ser de dos tipos, o están en la etiqueta 1 o están en la etiqueta 2, ¿ok? Ese es el tipo de cosas. Puede ser, nuevamente, para pensar, imagínense que X1 sea la temperatura y X2 sea la presión, y I es llueve o no llueve. Ese sería como mi ejercicio. Mirando la presión y la temperatura, yo puedo anunciar si mañana va a llover o no, mirando estas dos variables. Ok, ese es como mis datos. Yo tengo mis datos y alguien me pregunta, ¿va a llover mañana o no? Como si fuese un meteorólogo. Estoy colocando un ejemplo bien trivial en general. Ok, lo que vamos a hacer ahora es usar un clasificador, es decir, un modelo matemático que se denomina Support Vector Machine para justamente responder a esa pregunta. ¿Qué es lo que hace el modelo matemático? Construye una función de decisión. La función de decisión en este caso tiene una interpretación geométrica porque es como una superficie que divide la clase 1 de la clase 2, en este caso, clase 1 y clase 2, la dividimos en dos partes. Y la idea que hace Support Vector Machine es que traza la mejor superficie de decisión. Ok, ahora vamos a ver cómo queda esto y vean ustedes que es más difícil hacer una superficie de decisión con esta data, porque la data está muy complicada. En el medio hay como pelotitas rojas y afuera hay pelotitas negras. Yo quiero ahora construir un clasificador que logre separar las dos, y el Support Vector Machine no puede ser lineal. ¿En qué sentido? No puede ser un plano. Tiene que ser una especie de curva, y por eso utilizo lo que se denomina un Support Vector Machine con kernel. El kernel es una función no lineal que permite trazar superficies de decisión no lineales, es decir, no planas, sino que puede uno dibujar una superficie en general, pero que contiene dos parámetros. El parámetro costo, que es el que yo le permito cierto nivel de error o la tolerancia al error, y también tiene un parámetro que se llama gamma, que es cuando ve cuán estrecho es el kernel o cuán amplio es el kernel, es decir, cuán detallado yo soy en pasar por los puntos que dividen, porque podría ser dedicarme mucho tiempo a pasarlo por todos los puntitos y separarlo muy bien. ¿Ok? Veamos lo que sale y sí, voy a explicar ahora, justamente después de lo que viene ahora, voy a explicar por qué yo necesito clasificar con entrenar, por qué yo necesito entrenar, que es lo que viene ahora. Yo tengo 200 datos, en principio tengo 200 datos. Vamos a correr estos 200 datos usando ahora, voy a tomar una muestra de los datos y me voy a dejar reservada una parte. ¿Sí? Esto que está escrito acá en mi línea 198 significa que yo voy a generar a partir de 200 números del 1 al 200, voy a generar 100 números aleatorios, y por eso yo tuve que haber puesto set cita acá para que todos generemos los mismos números aleatorios. Entonces aquí generamos 100 números aleatorios que van a indicar 100 observaciones distintas, pero no en orden, sino aleatoriamente elegidas. Esos son lo que yo voy a llamar el conjunto training, o el conjunto de datos training o de entrenamiento. ¿Por qué yo necesito un conjunto de entrenamiento? ¿Por qué yo necesito entrenar a mi clasificador? Bueno, porque él tiene que usar datos para generar la superficie de decisión. Tengo una superficie de decisión
y yo genero como que le enseño al clasificador, usando una parte de mis datos, le enseño cómo tiene que dibujar la superficie. O sea, no lo hago con todos los datos, sino que me quedo con una parte de los datos, en principio. No sé si me lo voy a entender. Yo no puedo usar toda la data en principio, porque ¿qué quiero hacer después? Quiero utilizar el modelo que ya construí con parte de la data y la voy a verificar o la voy a validar o la voy a testear el modelo, lo voy a testear con la data que me quedó reservada. Esa data que me quedó reservada, el único objeto que tiene es probar si efectivamente el modelo es válido. ¿Por qué? Porque yo utilicé una data distinta, que se llama training, para enseñar al modelo en principio. Entonces, si el modelo, a ver, en principio, si yo utilizo la misma data para validar, la misma data que la training, es una trampa porque básicamente usé la misma data que después quiero predecir. No sé si me entienden. Entonces, mi objetivo es quedarme con algo que yo sé cuál es el resultado que tiene. Entonces, lo voy a comparar, voy a hacer un match entre lo que predice mi clasificador y lo que tiene mi data realmente. Esa data la reservé. Yo sabía ya cuáles son las etiquetas de esa, no tenía por qué dársela, o sea, ya yo sabía cuáles son sus etiquetas, pero predigo las etiquetas de ese dato y después comparo con la real. Y eso es lo que hace la matriz de confusión, es comparar la que yo predigo con lo que es real en la data testing, no en la data training, porque la data training fue la que usé para enseñarle al clasificador cómo construir una superficie de decisión. ¿Se entiende o no se entiende más o menos la filosofía? Dale, pregunta ahí para yo poder... Más o menos. Ok. Pregunta, a ver, trata de hacer una pregunta un poquito más concreta. A ver, ¿cómo ¿Aló? ¿Profe, me escucha? Sí, te escucho, sí. Trata de hacer la pregunta un poquito más concreta. A ver, ¿cuál es exactamente la parte que no está clara? Dame un poquito de más datos para yo saber responder un poquito mejor. ¿Sí? ¿Aló? Va, no ¿Aló, escucho. profe? Sí. No te escucho. Perdón, se me cortó un poco el internet. Ah, ya, ok, ahora sí. Se me cortó un poco el internet. Eso, que profundice un poquito más la pregunta para yo, entender, para yo darte mejor explicación. Eso. ¿Ahora sí? Bueno, ¿Aló? dale, sí, dale, hacer la pregunta. Sí, cuando se generan esos valores aleatorios, ¿eso funciona para cualquier tipo de clasificador que quiero crear? Porque, por ejemplo, si mi clasificador trabaja con solo datos sobre 1.000.000, nosotros creamos esos datos aleatorios. ¿Cómo nos aseguramos de que todos esos datos tengan relación, ¿no?, con el clasificador o con lo que se quiere, con el predictor, ¿no? De nuevo, nosotros generamos, en este caso, generamos datos falsos, en principio, solamente con el único objetivo de ver cómo funciona el clasificador. Repito, en la práctica nosotros no somos nosotros los que generamos datos falsos o datos sintéticos, como se le dice, sino que en principio tomamos la data que ya viene, digamos. Esta es la data que generó la empresa. O sea, tengo 1.000.000 de observaciones que generó la empresa durante 20 años. Ese es mi dato. Ya, ese es lo que hago yo. Entonces ahora tengo un clasificador que yo quiero decir, por ejemplo, mi empresa quiere saber sobre la base histórica de toda su información generada durante años, si este cliente es un buen cliente o un mal cliente para la empresa en general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos esa data, que no la generamos nosotros. Repito, el objetivo de este ejercicio es que nosotros generamos la misma data solo para ver cómo funciona el clasificador. Después vamos a usar este tipo de clasificador, Support Vector Machine, en datos que son reales, en datos que ya nosotros no lo preparamos. Entonces, hay que olvidarse de esta parte, es lo que trato de decir, que no me interesa mucho esta parte, porque esos son datos sintéticos, datos simulados, básicamente, datos que inventamos solamente para hacerlo. Entonces, acá generamos unos datos, que son esos datos, que no son datos reales, es decir, X1 y X2 no son datos reales, solamente lo que me interesa incluso es graficarlos después, que es la gráfica que tengo acá, para demostrar que en este data hay dos etiquetas, unas son pelotitas negras y otras son pelotitas rojas. Y yo quiero, dado ese problema geométrico, trazar la mejor superficie que separe las pelotitas rojas de las pelotitas negras, en principio. Ese es mi objetivo dentro de este ejercicio. Y si yo entiendo cómo funciona esta superficie, yo podría después usar ese mismo criterio
o este mismo modelo para separar otras datas que son más interesantes, o me refiero a otras datas que corresponden a casos reales. En principio, repito, yo necesito generar una data para saber cómo funciona el clasificador. Y esta generación de datos no tiene nada que ver con el clasificador en principio. Yo puedo haber usado aquí muchos clasificadores. No es que haya una relación, a cada data le corresponde un clasificador dado, no existe tal cosa. Yo tengo una data, ese es mi input. Y yo le voy a atacar con muchas herramientas. Una de las herramientas que tengo a mano es el clasificador Support Vector Machine. Entonces, lo que quiero probar cómo funciona con una data cualquiera. Y esa data cualquiera la inventamos. Inventamos una data, en este caso, pelotitas rojas y pelotitas negras, sepáralo. Ese es el problema, como más o menos académicamente hablando. Yo le pido, dibújame la superficie o invéntame un modelo matemático que sea capaz de reconocer que haya dos tipos de pelotitas y además que esas pelotitas están distribuidas de una forma bastante difícil en general. No sé si me hago entender. Repito, para resumir, esta data no es una data ingeniada, o sea, una data sintética o falsa, solo para responder una pregunta básicamente académica, no una pregunta práctica. La pregunta académica es, dibuja una superficie de decisión que logre distinguir las pelotitas rojas de las pelotitas negras. Eso es. Si yo logro hacer académicamente ese ejercicio, ya tengo un instrumento que se llama clasificador, Support Vector Machine, que se lo puedo aplicar después a una data real. No sé si me hago entender. Está difícil. Sí, profe. Gracias, profe. Okay. Y entonces, repito, no me preocupa mucho que yo genere la data. Nuevamente, incluso el set zip que coloquemos acá es para que todos tengamos los mismos números aleatorios. Ni siquiera es necesario, porque, repito, es algo que es para poder comparar nuestros resultados después, nada más que eso. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, generamos la data que habíamos dicho, yo lo dibujé, queremos resolver un problema simple matemático. Dibuje una superficie la mejor posible, la mejor que se pueda ocurrir en el mundo entero, o sea, la que ingéniate para que puedas separar las pelotitas rojas de las negras. Eso es lo que es el problema académico. ¿Ok? Y para hacer eso, vamos a hacer lo que hace Data Science. ¿Qué es lo que hace Data Science? Me separo un conjunto de datos, que en este caso es la mitad, porque yo tengo 200 datos, voy a separar la mitad. Y con esa mitad voy a construir ese modelo, y con la otra mitad voy a comparar si mi modelo es bueno o no. Esto es crucial, es la parte más importante del curso. Es decir, ¿por qué me quedo con un dato testing? Porque no puedo comprobar si mi modelo es bueno usando los mismos datos que empleé para construir el modelo. O sea, yo construyo el modelo con una data y después lo comparo con algo que no usé para construir la data. Imagínense el problema, solo intuitivamente para que se entienda. Newton construyó un modelo, F igual a m por a. Ese es un modelo. Fuerza es igual a masa por aceleración. Lo comprobó, el modelo fue construido sobre la base de observaciones. ¿Qué observaciones? Son las observaciones astronómicas que hizo un astrónomo que se llama Tycho Brahe. Él empezó a resolver y se dio cuenta de que entrenó su modelo, en este caso es un modelo más teórico y mucho más como una ley, se convirtió en una ley, porque el modelo era sumamente robusto. ¿Y qué hizo después? Usó ese modelo para comprobarlo, para predecir otros fenómenos de la naturaleza. Y se dio cuenta que su modelo predecía correctamente otros modelos y esto se convirtió en ley. Acá es algo ligeramente parecido. Yo construyo mi modelo con una data, con unas observaciones y después intento predecir algo y ver si efectivamente predice bien. Eso es el objetivo de este curso. Básicamente, generar modelos que puedan predecir o que puedan clasificar. Eso básicamente, pueden predecir un número o pueden clasificar, darle una etiqueta a las observaciones. A grandes rasgos, tú me dices, ¿en qué consiste este curso? En eso. En tener datos que me permitan hacer predicciones o clasificaciones. Eso es lo que uno quisiera hacer. Ok, vamos a correr el modelo entonces. El modelo se llama SVM, Support Vector Machine. Acá está la variable dependiente, que es la I. Acá, fíjense que dentro de la data que tengo, que es esta data generada y simulada, voy a ocupar únicamente los datos que tienen índice train, es decir, la data que elegí, 100 datos para resolver el problema. Acá, en este pedazo, es donde exactamente colocamos nuestra data train. Voy a usar un kernel radial, porque ese es el que más uso, básicamente, en vez de uno lineal.
Radial significa como una especie de exponencial con base circular, por eso se denomina radial. Y le voy a mostrar ahora el qué consiste la función. Pero en general voy a darle un gamma igual a 1 y un costo igual a 1 por el momento, digamos, para ver si funciona. Y voy a hacer este plot para darme cuenta qué es lo que hizo, cuál es la superficie de decisión que tomó. Básicamente, si ustedes se fijan, lo que hizo fue trazar una especie de círculo en la zona donde estaba la parte roja. Y como le permitimos que tuviese una equivocación, que pudiera equivocarse, porque no lo puede separar 100%, y además le dimos un costo relativamente bajo de cometer errores, o una tolerancia baja para los errores, ustedes ven que dentro de esta pelotita roja también hay algunas cruces negras, quiere decir que no lo clasificó bien, y fuera de esa pelotita roja también hay algunas cruces que son rojas que deberían estar adentro de esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque le permitimos cierto nivel de error o cierta tolerancia, dado que no siempre podemos resolver el problema de manera exacta. ¿No? El SVM, por lo general, no resuelve el problema de manera exacta, no traza justo la línea que separa, porque además no es necesario. No es necesario hacerlo completamente exacto. Ok, uno ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. ¿Qué tal si ahora aumentamos el costo de cometer errores a 10 elevado a la 5? ¿Qué quiere decir esto? Que ahora son muy poco tolerantes a los errores. Les voy a exigir que no tenga error, prácticamente porque es muy penalizado tener error. Recuerden que el costo es como la penalización a tener error. Entonces, ¿qué hago con esto? Hago nuevamente, corro esto y hago el plot. Si ustedes se fijan, ahora con un poquito de más detalle, comete algunos errores, pero ahora comete menos, pero la forma que tiene la figura es sumamente compleja, en el sentido que trató de dibujar una superficie de decisión la más exacta posible que tenga, la más, digamos, la mejor posible. Y uno puede decir, bueno, esta es mejor que la otra en principio. ¿Por qué? Porque ahora comete un poquito de menos errores, ahora hay menos errores que antes. Las cruces rojas están más dentro de la parte, digamos, roja, y las cruces negras están en la otra parte amarilla, como debe ser, y por lo tanto esto es un mejor clasificador. Sí, es un mejor clasificador. ¿En qué sentido? En el sentido de los datos, que tenemos, ¿cómo explicarlo? De los datos training que tenemos. Es un clasificador que es muy bueno para explicar la data que estamos ocupando, que es mi data training. El problema que va a tener este clasificador, y esto es importante, es que cuando usemos una data nueva, la data que dejemos reservada, que se llama la data testing, este clasificador no va a ser tan bien como el otro, que aparentemente era más malo. ¿En qué sentido? En que este clasificador está tan ad hoc, hecho a mis datos training, que hacen una cosa que se denomina overfitting o sobreajuste. Ese sobreajuste es algo que uno tiene que evitar en los datos. Es decir, uno tiene que permitir cierto nivel de error, no muy alto, con cierta tolerancia. ¿Por qué? Porque ese clasificador después va a ser mucho más útil para clasificar otros datos y no los datos que usé como training en general. Entonces, importante el concepto de overfitting o de sobreajuste. No ocupar un sobreajuste a mis datos, permitir cierto nivel de error. ¿Por qué? Porque eso garantiza de que mi modelo puede ser aplicado a un conjunto de datos mucho más grande. Y eso es lo que vamos a comparar ahora. ¿Cuál es el efecto de aumentar el costo o de aumentar el gamma? Porque también son complementos el gamma. Si hago un gamma muy pequeñito o un gamma muy grande, también voy a tener un sobreajuste. Entonces yo tengo que balancear esto. Para evitar tener que elegir uno por uno, entonces uno usa el comando tune. El comando tune, básicamente, yo les doy una serie de costos y una serie de gamma, y le pido que él haga todas las combinaciones posibles de costos y de gamma. Y hace todas las combinaciones. Como le di 5 de uno y 5 del otro, va a ser 25 combinaciones. En cada combinación, lo que hace el comando tuning es que lo prueba 10 veces. Básicamente, prueba 10 veces separando distintos conjuntos como training y distintos conjuntos como testing. ¿Ok? Y él me va a buscar el mejor modelo a partir de eso. Entonces, eso lo corro. Ahí lo hizo. Y voy a generar un sumario de esto. Y me da los 25 valores. Básicamente, yo tengo 25 valores hechos. Y me dice que el que menos comete error es el costo 1 y el gamma 0,5, y el mejor performance o el menor error cometido
es de 0.13. Es decir, de todos los errores posibles que pude cometer, 0.13 es el menor error posible en general. ¿Ok? Entonces, ya yo de alguna manera tengo un modelo que es mucho mejor que el que tenía antes, que es con un costo igual a 1 y un gamma 0.5. ¿Por qué? Porque él buscó todas las posibilidades en general. Ok, entonces, ¿dónde se guarda ese mejor modelo? Ya, ese mejor modelo se guarda usando, cuando uno hace esto, el mejor modelo queda guardado, segundo, en lo que se llama Best Model, acá, Best Model. La salida se llama Turn Out, pero si uno coloca signo de peso y coloca Best Model, de todas las salidas posibles, eligió solamente el bueno. Y ahora voy a usar una tabla de confusión todo junto, donde coloco los valores verdaderos, es decir, los valores de menos el training, es decir, los valores que me quedaron reservados. Voy a usar el comando predict usando el mejor modelo con la nueva data, que son la data testing, y voy ahora a hacer un match entre lo que yo predigo, o sea, lo que predice mi modelo, y lo que es real en general, acá. Entonces, haciendo esto, tengo la tabla de confusión. Mirando la tabla de confusión, un segundo, esto no es, está aquí. Ya, mirando la tabla de confusión me doy cuenta de varias cosas en particular, ¿no? Primero que la clase 1 predijo 72 veces bien la clase 1. Y la clase 1 predijo 7 veces, lo predijo 7 veces como clase 2. Quiere decir que se equivocó 7 veces. ¿Ok? Se equivocó en general. Ese 72 significa los true positive, son los verdaderos positivos, es decir, voy a interpretar siempre la clase 1 como la clase positiva, y por lo tanto voy a decir que tengo 72 bien predichos, es decir, verdaderos positivos, 72. Y este 7, esos son verdaderamente positivos, pero son falsos negativos, porque lo estoy prediciendo como negativos cuando en realidad tienen que ser positivos. Entonces, ¿quién es 7? Para mí sería entonces falsos negativos, porque en realidad tenían que ser positivos. La clase 2 predijo 5 como 1, es decir, esos serían falsos positivos, porque no son positivos, en realidad pertenecen a la clase 2, y estos son los verdaderos negativos, los true negative. Entonces, lo que están en la diagonal son true positive, true negative, el que está en la diagonal de abajo es falsos negativos, y el que está en la parte de arriba de la diagonal es un falso positivo, lo que está en la línea de las predicciones. Usando toda esta terminología, uno lo puede pasar a una tabla. De hecho, lo que hice fue, en vez de hacer la tabla aquí arriba, la voy a hacer acá separada, y la voy a convertir la voy a llamar tabla, para separar quién es los true positive, los true negative, los falsos positivos, los falsos negativos, como les decía, como los había definido. Con estas magnitudes yo puedo definir ahora una serie de otras magnitudes. Acá están prácticamente todas las que uno utiliza. La exactitud, es decir, lo que el clasificador realmente hizo bien. Es decir, en el 88% de los casos lo hizo bien. La precisión, básicamente la precisión es de lo que yo saqué como positivo, ¿qué es lo que es realmente positivo? Esa es la precisión. La sensibilidad es lo que yo tengo disponible como positivo, cuál es mi capacidad o mi sensibilidad de capturar la variable positiva en un mar de otras cosas, de otros datos que son positivos. Eso es lo que se llama la sensibilidad, que también le llaman en algunas veces, lo van a ver ustedes en algunos libros y van a leer, se llama recall, o también se llama true positive rate, o la tasa de verdaderos positivos. Eso es lo que se llama. La especificidad es lo mismo que la precisión, pero para la clase negativa. Está la predicción de los valores negativos. Está la prevalencia, que es la tasa real de clase positiva. ¿Cuántas clases positivas hay en realidad? Es decir, arriba todo lo que sea positivo, los true positives más los falsos negativos, ¿verdad? Es la cantidad de positivos que hay, dividido por la cantidad total que existe de datos. Eso es lo que se llama la tasa real de clase positiva que existe, la que existe, digamos, ¿no? La detection rate es de toda la cantidad de casos que existe, cuál es la capacidad que tiene mi clasificador para extraer realmente la clase positiva de manera correcta. Entonces serían los true positive dividido por todo lo en general. La detection prevalencia es la tasa de detección de la clase positiva, básicamente que tiene el clasificador. El clasificador también incluye falsos positivos. Es decir, en lo que el clasificador... ¿Profe? Sí, te escucho.
Dos cosas. Una, no existe testing, me dice el código. Dice ¿Cómo? testing not found. A mí me dice lo mismo. Pero en Igual. parte están ustedes, pero repito, ustedes preguntan, ¿copiaron Sí, profe. Sí. el nuevo, o sea, el nuevo ejercicio, sí o no? El de la Sí. semana 11, si no me equivoco. ¿Y qué el que parte? dije en la clase. Sí, la semana, el 11.1. Ahí en la parte P, donde dice Esa. P es igual predict, no sé qué tanto. Abajo, donde dice Acá. tabla igual table. Ahí Pero mismo. disculpen, ¿en qué parte le sale el error? A ver, Aquí cuando corro tabla. Cuando acá. corre las 2.15. En mi caso 2.15. Sí. Sí. ¿Dónde está mi caso? Dice que en la parte de tabla el testing no existe. ¿Y dónde está el testing? Ah, testing y. Ah, por Dios, claro, por Dios. Sí. Hagan lo siguiente. Y Sí, lo otro, entendí. profe, en la tabla de verdadero versus predicho me da distintos valores a los que tiene usted. Sí, eso le Eso pasó por por el set-sit. Voy a hacerlo yo y parece que yo no marqué el set-sit. Puede haber valores, o sea, ¿cómo explicar? Hay valores no necesariamente demasiado distintos. Son distintos, pero no Claro. muy. Sí, No. no, claro. Entonces, Mi hagamos lo pregunta con siguiente. respecto a eso, Sí. ¿cuál es el correcto valor para poner en el set sheet? ¿O da igual? Absolutamente Eso da igual. lo mismo. En realidad, ¿Sí? Ya. repito, el set-sit es para que todos tengamos los valores y podamos decir lo que dices Comparar, tú, ya. comparar entre tú y yo, pero en realidad va a dar lo mismo. Ah, ok. En Porque no principio, varían tanto, ya. los valores no van a variar mucho y al principio vamos ahora a usar un comando que lo hace como 10 veces y te da un intervalo del 95% donde vas a encontrar todos los valores posibles. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, Ya. esto es como, en general, hagamos lo siguiente, quizás fui yo que no apreté ese cita acá. ¿Ok? Entonces voy a hacer esto, voy a hacer la tabla, ¿no? Y por favor, ustedes escriban testing de la manera siguiente. Parece que yo lo tengo escrito en otra parte, pero básicamente yo le llamo testing a esto. A los datos sin el training, ¿no? Entonces, para mí escriban esto, por favor, para que definir correctamente testing. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ese es testing para mí. Son los datos que tenía menos todas las cosas que yo usé como training. Por eso es que se llama testing. Son mis datos testing. Entonces, hagamos eso. Y verifiquen que funcione la tabla ahora, tabla. Me dicen. Sí, profe. Sí, lo que pasa es que no había nombrado, lo había nombrado quizás en otra parte, lo tenía en memoria y ustedes no. Entonces, testing para mí va a ser simplemente la data que tenía menos los datas training, es decir, lo que quedó después de haber quitado todos los training. Eso es lo que significa ese valor de ahí. Ok, entonces eso lo voy a guardar en P, voy a hacer la tabla y aquí voy a generar todos mis valores, ¿ok? Que son todos estos casos, son todos los valores que se puede generar a partir de la tabla de confusión. Algunas básicamente... Profe, Sí, pregunta. me nació una duda sobre la tabla de confusión. ¿Esta sí o sí tiene que ser una 2x2 o puede ser una n por n? No, puede ser n por n y ahora voy a hacer una de n por n ahora. Ya. Depende de Ah, ya. las etiquetas. En este caso era una decisión binaria. Entonces, la decisión binaria es de la clase 1 era de la clase 2. En ese caso es una matriz de 2x2. ¿Ok? Perfecto. Y ¿Y ahora usted vamos a revisar ahora qué cómo preferiría ¿Perdón? sacrificar? ¿Qué preferiría sacrificar en una tabla de confusión? ¿En la exactitud, precisión, sensibilidad o especificidad? No, Por ejemplo, hay uno lo quisiera todo, en principio. todo, ¿ya? Pero ¿qué A ver, preferiría así como por prioridad? ya, ¿O todo vale lo mismo? No todo vale lo mismo. Déjeme, no es así. A ver, ok. ¿Cómo interpretar? Primero, la pregunta, o sea, más que una pregunta es, o sea, tienen que tener en cuenta de que estas son todas las categorías a partir de la tabla de confusión de las cosas que yo puedo capturar. O sea, de las cosas que yo necesito capturar para poder decir que mi clasificador es bueno o es malo para algo. Necesito verificar todas estas, digamos, magnitudes. Lo primero que yo me fijo en un clasificador es la exactitud. Si te fijas, si la exactitud es menor que 0,5, no sigas, no sirve de nada más lo que estás haciendo porque es como lanzar una moneda al aire. 0,5 significa que puedes caer en un lado o puedes caer en el otro. Entonces, lo primero que uno se fija es la exactitud. Tiene que tener exactitud de modelo. Ahora, la exactitud no siempre es buena, no es que no siempre es buena, es buena siempre, pero no te dice
que tu clasificador ya es lo mejor que tienes. Eso no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque puede ser que tu clase, que sea, imagínese el problema siguiente, que yo tenga que clasificar unos y dos. En uno, una clase 1 y la clase 2. Pero de la clase 1 yo tengo poquitos sujetos, 10 sujetos, imagínense. Y de la clase 2 tengo 1.000.000 de sujetos. Entonces, la clase 1 está muy bajamente representada y la otra clase 2 es altamente representada. Puede ser que mi clasificador ni siquiera clasifique la clase 1 y solo clasifique la clase 2 en su totalidad. Lo hace bien en la clase 2, pero no clasifica nunca la clase 1. ¿Por qué? Porque tiene muy poca gente, muy pocas valores. En ese caso, lo que va a ocurrir es que la sensibilidad para extraer la clase 1 es 0, porque no logró clasificar ninguno. Entonces ahí me fijo que mi sensibilidad también es importante. La sensibilidad es la capacidad que tiene mi clasificador de encontrar la clase positiva, la clase de éxito. Entonces puede ser que tenga una exactitud muy grande porque clasificó muy bien 1.000.000 versus 10. Entonces tiene una exactitud enorme, pero nunca clasificó digamos, al positivo, al que yo quería. Clasificó bien a los no positivos, porque eran 1.000.000 de ellos, ¿se entiende? Entonces cuando tú haces el balance, clasificó 999.000 no sé qué cuánto de 1.000.000. Buenísima la exactitud, pero no clasificó ninguno de los que yo quería. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que fijarme después en la sensibilidad para hacerlo. Una vez que yo me fije en la sensibilidad, si la sensibilidad es por encima de 0.6, 0.7 y mi exactitud está del orden de 0.8, 0.9, entonces ya mi clasificador está haciendo un buen trabajo en principio. ¿Por qué? Porque ya está haciendo algo más que lanzar una moneda al aire. Ya no es estadísticamente, ya no es un problema estadístico. Ya está por encima de la estadística, de la probabilidad, digamos. Entonces, está haciendo algo, está reconociendo un patrón dentro de mis datos. Mis datos tienen un patrón y él puede clasificar ya debido a que ahora ya va más allá del 0.5, ¿no? Entonces, una vez que tengo la sensibilidad y veo que bien, que es sensible mi clasificador, logra capturar la clase positiva. De alguna manera lo logra capturar. Pero puede ser que este es altamente sensible porque metió en un saco un montón de observaciones, tanto falsos positivos como true positive. Lo metió en un saco. Dentro de ese saco están prácticamente todos los positivos y cuando mido la sensibilidad me doy cuenta de que tiene una sensibilidad de 1. ¿Por qué? Porque está todo metido en el saco. Pero ahí me fijo entonces en la precisión. Cuando mido la precisión me doy cuenta de que lo que tenía en el saco, lo que él logró sacar como positivo, hay muchos negativos, muchos falsos positivos dentro de la bolsa. Y por lo tanto, es sensible para capturar los positivos, pero poco preciso porque no metió en el saco cualquier cosa. ¿Se entiende, no? Entonces, repito, no hay un criterio, el criterio es me fijo en la exactitud, después voy a la precisión, voy a la sensibilidad, después de la sensibilidad voy a la precisión. Existe un criterio interesante que inventó Fisher, que se llamaba el F1 score, que está acá. Si ustedes se fijan, es el producto de la precisión por la sensibilidad dividido por la suma de los dos. De alguna forma, uno quiere que la precisión sea 1 y que la sensibilidad sea 1. Si es así, entonces el F1 score vale 1. ¿Por qué? Porque abajo sería precisión 1 más sensibilidad 1 da 2, se cancela con el 2 y F1, el score es 1. Si el score es 1, significa que tu clasificador tiene las dos cosas, tiene precisión y sensibilidad. Entonces lo que hago es multiplicar estas dos y eso es lo que se llama una media armónica. En matemáticas eso se llama la media armónica entre precisión y sensibilidad. Y yo lo que quiero comprobar que efectivamente en mi clasificador tenga las dos cosas. Entonces yo me puedo fijar en el F-score para ver cómo lo está haciendo. Un F-score cerca de 1 es fantástico porque mi clasificador es exacto y tiene precisión y tiene sensibilidad. ¿Se entiende la idea o no? De todo más o menos. ¿O no? ¿O lo compliqué demasiado? Pero no se entiende, profe. Sí. Mi pregunta es, por ejemplo... Me fijo en esa actitud primero. Si quieren como un algoritmo, me fijo en esa actitud. Esa actitud del orden de 0.5 o bajo 0.5, no sigo. Mi clasificador, échenlo, bótenlo, no funciona. Tengo que buscarme otro. No sirve. O mis datos son anormales o mis variables no me sirven de nada. Es decir, cuando yo tengo una maleta de tools, digamos, de herramientas, que son mis clasificadores. Y tengo mis datos. Entonces voy con mi maleta de tools y voy aplicándole los clasificadores hasta que salga alguno
que empiece a encontrar, cada uno de los clasificadores tiene una característica para resolver, y eso te lo da la experiencia de trabajar con los clasificadores. Entonces, ese tool que tú le vas aplicando, alguno de ellos va a funcionar. Y si no funciona ninguno, bueno, lamentablemente, una de dos, tendrás que esperar a que venga la nueva generación de clasificadores, o dos, tus datos no sirven de nada. Simplemente los datos estaban errados o no tienen nada que ver con el fenómeno que estáis trabajando. No sé, imagínense que estás filmando el número de fumadores en una sala y tú quieres predecir que el volcán de Villarrica va a erupcionar o no. Evidentemente, el número de fumadores de la sala es una variable que no te sirve absolutamente de nada y no importa el clasificador que uses, no te va a predecir absolutamente nada. Entonces, por lo tanto, siempre tiene que haber un criterio de que efectivamente el clasificador que vas a usar o las variables tienen que ver con el fenómeno que quieres predecir. Ese es un tema que no está en el clasificador. El clasificador es una herramienta que tú llevas para entrenar y para que después te ayude a decidir qué es lo que va a suceder después. Ok, hay un comando muy interesante que en vez de usar todo esto, hacerlo a mano, uno puede simplemente llamar a un Confusion Matrix, pero para eso tiene que cargar un paquete que se llama Caret. Si lo tienen cargado, estupendo, creo que lo cargaron. Y al hacer este comando, entonces él te da todos los resultados y no tienes que calcularlo tú. Okay, está. Y además hace algo más por ti. Lo que te decía, hace 10 veces el cálculo y te dice que tu accuracy es de 9, tu exactitud es 0,9 y te hace un intervalo de confianza, el 95%, donde tu exactitud va a caer. Repito, porque esto va a depender mucho de la muestra que yo me tome como testing y del set zip que voy a usar para hacerlo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Para evitar un tema, lo que hace es capturarte. Si nosotros no hubiésemos puesto set zip todos igual, probablemente hubiésemos tenido una variabilidad en la exactitud que va desde el 0,82 al 0,9 en el 95% de confianza. Con el 95% de confianza en ese intervalo va a caer todas nuestras valores. ¿Se entiende? ¿No? Entonces podemos tener valores distintos, pero van a estar en el 95% de los casos van a estar encerrados en este nivel de confianza, con este intervalo de confianza. ¿Se entiende la idea? ¿No? Entonces hay una diferencia. Lo bueno ahora es que todas las variables tienen la sensitividad, la especificidad, la positive prediction value, que es lo mismo que la precisión. Aquí arriba les aclaré que es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que significa cada una de las cosas para que puedan entender después bien esto en general? Entonces, eso es cómo yo puedo decir que mi clasificador ha sido bueno o ha sido malo. En principio, solo una pregunta ya para ustedes en general. Mirando esto en general, ¿qué creen ustedes de este clasificador que acabamos de idear para nuestra data? ¿Es bueno o es malo? ¿Qué creen ustedes? Mirando la sensibilidad, especificidad y la accuracy que está aquí arriba. La accuracy que es la exactitud, 0,9. ¿Cómo lo definirían ustedes si ustedes quieren decirme algo respecto del clasificador que acabamos de hacer? Yo diría que es bueno, pero está claro que clasifica mejor una clase que otra. Pero Por ejemplo, en general se podría mejor? decir que es bueno. ¿Qué clasifica Sí, mejor? ¿no? La positiva, la negativa. Fíjense que además el comando te dice aquí a qué clase tomó como positiva, que es la clase 1. Básicamente la primera columna la toma como clase positiva y lo que dice es correcto. Se equivocó 3 veces clasificando la clase positiva, pero se equivocó 7 veces clasificando la clase negativa. Eso lo puedes ver en la especificidad. La especificidad es más baja, porque la especificidad es como la precisión, pero para la clase negativa. Entonces es un poco menos preciso para capturar la clase negativa. También la tasa de predicción de valores negativos es 0,84, mientras que la tasa de predicción de los valores positivos, que es la sensibilidad, es 0,91. Entonces eso es lo que tiene. Detection rate. Detection rate es la capacidad de encontrar valores positivos dentro y tiene una capacidad de encontrar del 0,74. De todos los valores positivos tiene una capacidad del 74% de encontrar. A grandes rasgos, este es un clasificador bastante bueno. Es difícil encontrar siempre mejor clasificador que esto. Hay algunos que son muy buenos porque sobre todo la última generación de clasificadores basados en redes neuronales y deep learning tienen una clasificación de una accuracy enorme y todos sus parámetros son bastante buenos para reconocer
pero tiene un grave problema. Y el grave problema que tiene Deep Learning y en general las inteligencias artificiales actuales es que requieren muchísimo data para poder entrenarse. Para hacer este entrenamiento, que estamos diciendo, ese entrenamiento del modelo, para construir un modelo, requiere mucha data. Nosotros trabajamos aquí apenas con 100 datos, 100 observaciones y ya generamos un buen modelo. Para hacer esto mismo con una Deep Learning, o sea, con una red neuronal, que vamos a ver un poco más adelante en el curso, creo que lo último que vemos un poquito, si es que no alcanza, requiero muchísimo más que esto. Requiero 1.000.000 de observaciones, miles de observaciones, no 1.000.000, miles de observaciones para poder generar un buen modelo. Pero una vez que lo genero, es espectacular la clasificación, casi no se equivoca en particular. Entonces, ese es un tema interesante y es lo que se ha estado desarrollando hasta ahora. Ok. Con eso termino el ejercicio 3, que yo quería refrescar todo lo que tiene que ver con Confusion Matrix. Voy a rápidamente pasar por el ejercicio 4, que es otra forma de detectar si mi modelo es bueno o no, para después llegar a la matriz que tiene n por n, en vez de decir una matriz de confusión de 2 por 2, de una matriz n por n. Te voy a pasar un poquito rápido por esto, porque además necesito verificar algo con ustedes, porque cuando hicimos la curva ROC con este mismo dato, a ustedes les salió como al revés la curva. Entonces quiero ver el efecto, porque revisé el código y el código no tiene ninguna dificultad. ¿Okay? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos al ejercicio 4, si ya lo tienen, utilicen el mismo, no le hice ninguna... Perdón. Les aconsejo que hagamos el siguiente, que vayan a Canvas y se bajen el ejercicio C.2, que es el mismo que teníamos, pero ahora le agregué algunas cosas adicionales. Entonces voy a módulos. En módulos tendría que ver el ejercicio 11.2. Voy a ver si es ese, sí o no. Sorry. No, 11.2 múltiple clase. ¿Dónde está? Ups. Perdón. Es el mismo que teníamos antes, que se llamaba... ¿dónde está? El drop. 10.4, por favor, el drop. Ese no lo modifiqué. Es exactamente el mismo que teníamos antes. Si ya lo tienen cargado en R, no lo cambio. ¿Okay? Ese es el mismo que teníamos antes. Y entonces, regreso a RStudio. Acá. Y cargo la librería ROC, que es la que tiene... aquí construimos una función que es la curva ROC. Le aclaro qué significa la curva ROC. Básicamente una vez que la construimos, digamos. O, mejor, la explico directamente acá sobre la presentación. Una presentación donde estamos. Un segundo. Donde habíamos quedado en la presentación de la curva ROC. Estas son las curvas ROC. Y la idea es que yo voy a testear lo que son los falsos positivos ahora, los falsos positivos, la tasa de falsos positivos versus la tasa de true positive, que es en el eje Y, la tasa con que se generan los valores positivos, que básicamente tiene que ver con la sensibilidad, y los falsos positivos que tienen que ver con la especificidad de alguna manera. A ver si me entienden un poquitito en general. Ya lo expliqué la vez pasada, pero igual fue rápido. ¿Qué es exactamente lo que mide esta curva, en principio? Recuerden, al principio cuando hicimos algunos modelos de regresión logística y también modelos de linear discriminant analysis, usamos un criterio o un umbral de probabilidad que era 0,5. Si tenías la probabilidad condicional de que, dado que yo tengo un valor X, mi etiqueta es igual a 1, mayor a 0,5, entonces significa que mi etiqueta la voy a colocar en 0,5. Disculpe, la voy a colocar en 1. Es decir, si la probabilidad por encima de 0,5 implica que voy a caer en la probabilidad de éxito, y probabilidad debajo de 0,5 de caer en éxito, la coloco en la etiqueta falso. Entonces, o sea, la etiqueta derrota o no éxito. No sé cómo explicar. Entonces, ese umbral en dependencia, por ejemplo, habíamos hecho un ejercicio de le otorgo o no le otorgo crédito a las personas, de acuerdo a esa probabilidad de ser un buen cliente o no. Supongamos que me llega un cliente y yo meto las características del cliente en mi modelo y me sale una probabilidad de 0,3. Ahí empieza mi duda. ¿Este será un buen cliente o un mal cliente? ¿Cómo lo puedo colocar? Yo de alguna manera defino el umbral. Digo, yo tengo suficiente plata en el banco, o sea, yo soy un banco y tengo suficiente plata. A este señor voy a pasarle
crédito, a pesar de que él tiene un 30% de ser buen cliente. Es decir, tengo un 30% un 70% de probabilidades de que sea malo, pero como yo tengo dinero, yo puedo prestarle, quizás arreglo un poco los intereses, le cobro más intereses porque es un poco más riesgoso, pero en principio el modelo me está diciendo de que tengo un 30%, y lo que quiero decir es que yo puedo manejar el umbral, de alguna manera, y mi clasificador debe ser lo sumamente estable en el umbral. Entonces, ¿qué es lo que hago? Parto con un umbral muy alto, casi 1. Si el umbral 1 para ser exitoso, para ser buen cliente, por ejemplo, ¿quiénes cumplen con probabilidad 1 de ser buen cliente? Muy poca gente, 0 prácticamente. Entonces voy disminuyendo mi umbral, y ¿qué pasa? Que voy a ir mejorando porque voy a dejar entrar a True Positive en mi saco. Es decir, hay personas que no necesitan una probabilidad 1 de ser buen cliente, sino simplemente necesitan una probabilidad 0,7 de ser buen cliente. Y por lo tanto son buenos clientes. Pero yo voy disminuyendo, estoy al revés de la cosa, debería ir partido desde 1 y ir bajando, ¿no? Pero es como la gráfica es al revés. La gráfica parte de que mi umbral es lo más estricto posible, 1, y voy disminuyendo mi umbral hacia arriba. Es al revés el tema. Y voy midiendo lo siguiente. Por ejemplo, si mi umbral es muy alto, 1, entonces no tengo ningún cliente bueno porque muy poca gente o nadie satisface la condición de ser 1. Disminuye a 0,7, empiezan a entrar en mi saco True Positive, gente que verdaderamente era buena. Disminuyo nuevamente mi criterio de entrada. Ahora lo voy a regular a 0,6. Entran más positivos. En algún momento, mi umbral es tan bajo, por ejemplo 0,3, que no solamente van a entrar True Positive, sino van a empezar a entrar falsos positivos. Y eso significa que la curva empieza a desviarse hacia el otro lado, empezando a entrar falsos positivos dentro de mi saco. Mi clasificador debe ser lo suficientemente bueno para que no dependa tanto del umbral que yo elija, por lo menos al principio. Entonces, lo que quiero es que más o menos vaya recorriendo el valor y que se vaya pegando más a la esquina posible, y en algún momento, como ya yo bajé mi exigencia tanto, aparezcan todos los falsos positivos. Si la curva va muy debajo, es decir, si yo modifico un poquitito la probabilidad y me entran al tiro todos los falsos positivos, significa que mi sistema no es tan bueno, o sea, mi modelo tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque su curva no es buena, es muy sensible al umbral que yo elija, y yo no quiero un clasificador que sea tan sensible a la elección del umbral. Entonces, por lo tanto, lo que quiero ver en esta curva es que la curva se pegue a la izquierda todo lo posible, y que el área bajo esa curva sea la mayor posible, ¿sí? El área bajo esa curva. Entonces tiene que estar, si uno traza, por ejemplo, una recta y igual a 1, o sea, x igual a 1, y igual a x, disculpen, que es la 45 grados, yo quiero que esta curva pase por encima de esto. Y si esa curva de mi clasificador pasa por encima, entonces es un buen clasificador porque es altamente estable respecto al umbral que yo elija. Entonces, eso es lo que hace la curva ROC. Básicamente, en la curva se llama así ROC porque es Received Operating Characteristic. Como les contaba la vez anterior, tiene que ver con que fue aplicada por primera vez en el uso de radares en los años 40. Y ellos necesitaban saber si lo que estaban capturando era un falso positivo o era un true positive, porque en realidad era importante desde el punto de vista de enemigo. Si yo quiero capturar un enemigo, necesito que lo que me esté diciendo sea un true positive y no un falso positivo. Entonces, por eso inventaron esta característica que después se usó en teoría de datos. Ok, entonces vayamos a R nuevamente. Sorry la cantidad de información, pero es parte de esta parte. Yo la estoy repitiendo, casi repito lo mismo que en la clase pasada, pero para que vaya cayendo en la cabeza, porque es importante los criterios. Que lo que hicimos acá fue lo siguiente. Antes que nada, por favor, yo les voy a pedir lo siguiente, una cosa, antes de correr estos programas que vienen ahora. Por favor, usted me puede escribir lo siguiente, class, o mejor dicho, antes que class. Escriban la siguiente librería, library, para comprobar por qué le sale al revés la curva a ustedes, ¿no? Library deplete. Escriban esto, por favor. Repito, esta es la librería que me permite trabajar muy bien con los datos. Le voy a pedir que me haga un glimpse de los datos, que le haga una mirada de los datos. Los datos se llaman DAT, aquí creo que es DAT, sí. Por favor, hagan esto y díganme si le parece tal cual estoy yo acá escribiendo, si le aparece aquí factor o factorial.
Sí, ¿Le aparece factorial? sí. Estupendo. ¿A todos les parece factorial? ¿Sí o no? Cuando hacen el glimpse, ¿factorial a todos? Ya, ok. Sí, profe. Bien, entonces hagamos lo siguiente, sigamos adelante, y si no sale adelante, veamos, porque puede depender del computador también. Corramos este modelo que básicamente es correr un modelo de gamma igual a 2 con costo 1, y le voy a agregar ahora una característica nueva que se llama Decision Value. ¿Qué es el valor de decisión? Vamos a ver si lo logro explicar mejor. Sigamos adelante. Pero el valor de decisión es lo siguiente. Recuerden que ¿qué es lo que hace el modelo? El modelo construye una función de decisión. Tomo una observación, se la paso a la función de decisión y me arroja un valor. Si ese valor es negativo, significa que está por debajo de la superficie de decisión. Si ese valor es positivo, está por encima de la superficie de decisión. Entonces, eso es lo que le voy a pedir, que me dé los valores de decisión. Vamos a echar una mirada después a los valores de decisión, cuáles son, y vamos a hacer el proceso. A ver, hagamos esto, y después voy a usar esos valores de decisión, que yo lo puedo extraer usando un comando que se llama atributo. Entonces, básicamente, lo que estoy capturando con atributos, que vamos a ver si lo puedo ver acá, voy a abrir aquí y voy a escribir fitted. ¿Qué es lo que capturé con atributos? Los valores de decisión, es decir, los valores al yo colocar una observación, por ejemplo, la observación 172, porque recuerden que estos números son aleatorios, no están ordenados porque los elegí aleatorios. Cuando yo coloqué mi observación 172 en la función de decisión, el valor que me dio fue 1,25. Quiere decir que me da positivo. Si me da positivo, pertenece a la clase 2, que es la clase positiva. Y si me da, eso es importante saberlo, por favor. Escriban lo siguiente, por favor, hagamos una cosa más. Pueden copiar por predict, todo este predict que está acá, lo que está dentro de atributo, por favor. Solo lo que está dentro de atributo, predict. Cópienlo y cópienlo acá. Les va a salir 100 valores ahora cuando hago esto, pero no importa. Era para echar una mirada qué es lo que sale cuando uno utiliza este comando. Ya, ok. Yo aplicar predict, observen lo siguiente. Me salen todos los valores de decisión, pero arriba me dan las clases, justamente. ¿Se fijan, no? ¿Qué es lo que hace? Clase número 2 corresponde al valor positivo. Y ahora la pregunta que quiero hacerles es si efectivamente le pone clase 2 y le sale un valor positivo o le sale un valor negativo a ustedes. Pregunta. Repito, les pedí que hicieran calcular predict y darle en enter, les va a salir todos los resultados que están en predict, que antes lo estábamos guardando en fitted, pero ahora yo lo quiero ver, quiero echarle una mirada en general. Entonces, por ejemplo, la primera observación tiene que ser para ustedes la 172. ¿Es así o no? Sí, eso sí. Ya. La 172, el modelo me lo predice como clase 2. ¿Sí o no? ¿A ustedes les sale clase 2 acá? 2, un número 2 debajo de 172. No, a mí aparece un 1. Eso es. Perfecto. Ya. Ya, ese es el tema. Ya. Y abajo donde a usted le sale 2 sobre 1, un poquito más abajo. Baja un poco. Ahí 2 sobre 1 y me aparece 1 sobre 2. Ahí, justo el que está, ese valor que aparece 2 dividido 1, como 2 dividido 1, aparece 1 dividido 2. Ya. A mí por lo menos. Sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí lo arreglamos ahora. Ya sé lo que sucede. Lo que pasa es que sus computadores, mi computador parece que hay una diferencia entre Mac y Windows, y la decisión la toma él, a quien tomo como clase positiva y tomo como clase negativa. Es decir, en el caso de ustedes, todos los valores que están por encima le voy a poner un 1, y todos los valores que están por debajo le voy a poner un 2. ¿Se entiende la idea de lo que sucede? Por lo tanto, lo que va a pasar con ustedes es que su curva va a estar al revés, porque tiene intercambiadas las clases. ¿Ok? Tiene intercambiadas las clases. Editamos nuestra curva. Entonces. ¿Aló? ¿No te escucho? Entonces editamos nosotros, en nuestros casos editamos nuestra curva nomás, simplemente cambiamos Sí, ahora la clase positiva. lo voy a indicar cómo tiene que ser la curva de ustedes para que funcione, digamos, para que sea la curva correcta. ¿Ok?
Entonces, vamos directamente a, no sé si lo tienen ustedes acá, que ese es el problema, no sé si lo copié, pero van a tener que usar una nueva librería que se llama así, PR Rock. Entonces, por favor, instalen esa librería, ¿ya? Y les voy a ver, no sé si mandarle esto, el problema es que si se los mando por chat va a quedar un poco desordenado, pero con este yo puedo controlar los niveles. Es decir, con el código que le dejo la oportunidad al sistema de que cambie el 1 por el 2 y eso lo hace automáticamente y no lo hacemos nosotros. Entonces, por favor, este sería una buena forma y lo voy a ver si se los paso por chat. ¿Dónde está el chat acá? Vamos, a ver qué abro. Ya, me parece que no me permite mandar tanto. No. En segundo. Ahí, voy a ver si les llegó los comandos. Cuando lo pegan, no sé, creo que se desordena un poco. Pero lo que le pido es que carguen esa otra librería, en vez de usar la que está arriba, usen esta. ¿Por qué? Porque esta me permite hacer lo mismo, pero me permite regular quién es la clase positiva y la clase negativa. Ok, entonces, haciendo esto, haciendo testing, el fitted, el rock plot, ahora me quedan las curvas. En principio, creo que estamos acá, hay un problema aquí. Ah, no, un segundo. Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Espera un segundito. Que metí la cosa acá donde no debía. Ok. Por favor, esto no está, esto pertenece arriba. Y donde dice rock plot, nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ah, sí, está aquí. Es que está un poco desordenado porque lo hice en este momento, chicos. Lo hice antes de entrar a la clase y se vuelve un poquito desordenado. Por favor, este es lo que necesito nada más. La librería, indicar que es el testing, que ya lo tenemos resuelto, y indicar que voy a usar el valor fitted y el valor data train para resolver el rock plot a partir de acá. Mejor dicho, este no lo necesito. Disculpen, este tampoco lo necesito. Este nada más, el to y el plot. Esto nada más, estos dos. En principio. Más cargar esto de acá arriba. Entonces voy a tomar esto, voy a hacer el plot y ahí está mi curva que tiene que salir de esta manera. Y si no le sale de esa manera, entonces podemos regularlo. ¿Le salió o no le salió así la curva? Por favor, verifíquenlo porque este es importante para poder hacer la curva para lo que viene después, los ejercicios que vienen. Sí, ahí salió, profe. ¿Le salió esa misma curva? Sí. Ya, la única diferencia que tenemos con el otro es que aquí yo utilicé un comando que se llama revierte. Dale vuelta a los comandos, a las clases. ¿Ok? Entonces, si la curva le sale por otro lado, significa que tomó la clase 1 como la clase positiva y la clase 2 como negativa, o viceversa. Entonces, en dependencia de eso, él va a cambiar la curva. ¿A quién le llama clase positiva? ¿A quién le llama? ¿Por qué? Porque invirtió los true positive con los true negative. ¿Entiendes? Entonces, lo hace automático y ese es un problema. Entonces, para controlar sobre eso, nosotros en vez de usar la curva de arriba, podemos usar directamente el rock, hacer el predictor de esta forma, y fit está definido arriba, fit viene del modelo mismo, y la gracia que tiene esto es que yo puedo regular si revierto o no revierto. Aquí tengo las dos opciones, aquí yo comenté esta, y no comenté esta, digamos, ¿no? Entonces, en principio lo que tengo es que si le sale al revés la curva, entonces ustedes le quitan revertir las clases, los niveles. Los niveles son 1 o 2 en este caso. ¿Ok? Bien, entonces dejémoslo con esta parte con la curva rock. Básicamente es definir qué cosa es mi testing, definir exactamente qué cosa es fitted. Fitted proviene del modelo de arriba, de predicción sobre la data nueva, con decision value, y este es el valor de fitted. O sea, ustedes pueden copiar, por ejemplo, este fitted acá y colocarlo acá, y ya con eso tienen los 3 comandos que requieren para hacer la curva rock.
Ya, repito, la curva ROT, lo interesante de la curva ROT es que tiene que ser lo más pegada posible a la parte izquierda y por encima de la línea y igual a X. Y una vez que vea eso, estoy convencido de que mi modelo es bastante bueno. Si esta curva está muy pegada a la línea y igual a X, significa que mi modelo deja de ser bueno, es muy malo, porque por cada variación del umbral empiezan a entrar valores negativos, valores negativos, valores negativos. Y no hay como una especie de estabilidad en el umbral. Es decir, no está tan pegada al lado izquierdo, sino que está casi siempre más pegada a la línea igual a X. Es decir, por cada variabilidad de mi umbral entran tantos negativos como positivos. Entonces, muy malo digamos, el sistema o el modelo que hemos generado. Ok, una cosa más entonces, vamos ahora a generar una data también ficticia, pero con una SVM con clases múltiples, donde en vez de tener, por ejemplo, una tabla de confusión de 2×2, ahora voy a tener una tabla de confusión de 3×3, como ejemplo de n por n, digamos, porque ahora tengo 3 etiquetas. Entonces, por favor, el ejercicio 5, si no lo tienen, busquen el ejercicio 5, que se llama SVM con clases múltiples. Lo tengo por acá. Ya, ok. Por favor, cópienlo directamente, o sea, vayan al sitio, a donde está Canvas, en un momento, y en este caso se llama el ejercicio 11.2, que se llama múltiples clases. Cuando abren este ejercicio, voy a comprobar si efectivamente es, y ese es el ejercicio que voy a hacer ahora, que le hice un arreglo más adicional, pero se me olvidó subirlo. Me doy cuenta ahora, pero no importa, no es muy grande. Ok, por favor, entonces entremos a RStudio. Y estamos ahora en el caso de que, ¿cómo interpreto una tabla de confusión que tenga, por ejemplo, 3×3? De partida, bueno, hagamos los ejercicios momentáneamente y lleguemos a la tabla de confusión para interpretar. Primero que todo, voy a generar unos datos que sean 3. Repito, esta parte de acá son datos inventados para que os salga algo como esto, digamos, ¿no? Tengo 3 clases ahora. La clase de pelotitas verdes, clase de pelotitas negras y clases de alguna forma roja. Yo necesito pasar la mejor, digamos, superficie de decisión que separe esas 3 clases. Y con eso construyo un clasificador que sea capaz de separarme 3 tipos de cosas. En general. En vez de 2, 3 tipos de cosas. Y ahora lo que voy a hacer es entrenar un clasificador. Entrenarlo significa usar mi data que me haga separar 3, digamos, esas 3. Y eso es lo que hicimos acá con esta data, inventamos esa data. Y esta es la forma de correr el modelo. Voy a correr un modelo momentáneamente con un costo 10 y un gamma 1. Eso es un invento solamente para ver si funciona. Y voy a plotear. Y básicamente obtengo algo como esto. ¿Ok? Ese es mi modelo que puede tener ciertos errores, etcétera. Pero me separa lo que está en amarillo corresponde a una clase, la clase -1. Lo que está en rojo pues, corresponde a la clase 1 y lo que está en naranja corresponde a la clase 0. Y hay algunos errores, se ven algunos errores en algunas partes quizás, ¿no? Bueno, aquí lo hizo bastante bien en la clase amarilla y naranja, pero casi no tiene error. Fíjense que no hay errores prácticamente, salvo algunas X negras que están acá adentro que no debían estar. Y eso se debe a que tuvimos un costo 10. ¿Ya? Y como elegimos un gamma 1, tampoco no es tan dramático. Y si yo quisiera encontrar el mejor modelo, entonces uso tuning con distintos valores y me extraigo el mejor modelo y después construyo el modelo en general. Bien, eso es un modelo ya construido con data training en general. Ahora generemos de la misma forma que generamos nuestro data training otros datos, pero con otro set zip, cualquiera. Pero voy a generar ahora 20 datos, 20 observaciones, que yo quiero clasificar de acuerdo al modelo, como si fuesen nuevas estas observaciones. Como son nuevas observaciones que llegaron 20 nuevas observaciones que vienen con su etiqueta, y yo quiero comprobar si mi modelo es capaz de reproducir las observaciones. Es decir, si, repito, esta tabla, esto que estoy generando acá, son datos testing que tienen la misma pinta que los datos. Tienen que tener la misma estructura, si no, no funcionan los modelos. Ese es el modelo que tengo en general, ¿no? Pero con 20 datos generados de otra manera. Me refiero con otro set zip, a partir de la misma distribución, pero es para simular datos testing, como si me llegaran, como si yo hubiese reservado
un conjunto de 20 datos aparte para poder entrenar, para ver si mi modelo funciona. ¿Ok? ¿Se entiende, no? O sea, repito, no es tan importante generar los datos, sino lo importante es que ahora tengo datos testing y datos training. Los datos training ya lo usé para hacer este modelo que ya está acá representado gráficamente con estas curvas. O sea, ya estas curvas son como la superficie de decisión. Y ya está lista, ya lo tengo guardado. ¿Dónde lo guardé? Acá, SVM Fit. Está guardado el modelo que ya construí con mis datos en particular. ¿Ok? Bien, ahora lo voy a aplicar. Voy a predecir usando mi modelo, está en SVM Fit. Voy a aplicar sobre testing y voy a construir mi matriz de confusión directamente usando el comando que está ahí. ¿Ok? Hago esto y hago mi matriz de confusión. Y veo, lo primero que veo acá, pregunta es si ya tienen la tabla de confusión tal cual está ahí. Pregunta. Si lo lograron tener hasta llegar hasta ahí. ¿Sí o no? A mí no me aparecía esa parte del código, profe, al menos a mí en mi módulo sorry. estaba... Toda la razón del mundo. Voy a hacer lo siguiente, creo. Muy bien. Tienen que protestar, chicos, si no, no me acuerdo todos los detalles. Un segundo. Ok. Perdón. Entonces voy a mandarlo al chateo a ver si me lo quiere aceptar. Parece que ahí está. Copien por favor esta parte del código. Gracias. ¿Ya? Que me faltó subirle. Básicamente lo que hice fue simplemente generar un datos testing para construirme después una matriz de confusión y ver cómo funciona la matriz de confusión de 3×3. Tendría que tener una matriz de confusión algo como esta. Mientras ustedes están copiando el código, yo les digo que tengo ahora una matriz que es un poco más rara. ¿En qué sentido más rara? Que ahora yo no puedo, de partida, no existe la clase positiva, porque ahora son 3 clases. Entonces no puedo decir que hay una clase positiva y una clase negativa. Y podrían decirme, bueno, ¿a qué le llamo true positive, true negative? ¿Cómo calculo las mismas cosas que teníamos antes? Bueno, hay que calcular todas las mismas cosas que teníamos antes, pero para cada clase. Cada clase, si yo me paro, por ejemplo, en la primera columna, me voy a corresponder a la clase -1. Esa es la clase, voy a tomarla como clase positiva y todo lo que está fuera de esa columna son es lo negativo. Por ejemplo, si voy a construir las mismas características, voy a suponer que me paro en 0 y ahora construyo, voy a suponer que la clase 0 es la clase positiva y todo lo que está fuera de 0 es la clase negativa y así sucesivamente. Ok, voy a aclarar un poquitito más esto con una presentación para que se entienda mejor. A ver si lo logro. ¿Dónde está la presentación? Acá. Imagínense que tengo este caso que está aquí. No sé si me lograron correr ya la tabla de confusión, ¿sí o no? Ya, ok, miremos un poquito este problema. Y este es un problema donde yo tengo 3 clases, manzana, naranja y mango. Y esta es una tabla de confusión hecha para 3 clases, en realidad. Por ejemplo, voy a suponer que la clase manzana es mi clase positiva, en primer lugar, ¿no? Entonces, para la clase manzana, los true positive son los que yo evidentemente tomé como manzana. Hay 7 manzanas, ¿ok? 7 manzanas bien clasificadas. Esos son los true positive, que serían 7, ¿ok? Bien, ahora, todo lo que no clasificó como manzana, estaría aquí, naranja y mango, son negativos y realmente son true negative porque no lo clasificó como manzana. ¿Ok? Por ejemplo, los true negative, ¿quiénes son? Este lo clasificó como, o sea, es un true negative, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? El 3, el 2 y el 1 son negativos y están bien clasificados como negativos. ¿Sí? Y esos son verdaderos negativos porque ahora la clase negativa es la clase naranja-mango. O sea, todo lo que es naranja-mango es negativo y todo lo que es positivo tiene que ser manzana. Por ejemplo, este 1 que está acá, ¿qué significa ese 1? ¿Cuántos que realmente eran manzana clasificó como clase negativa? Es decir, como clase 1, como clase naranja-manzana, disculpe, naranja-mango. Bueno, 1 lo clasificó mal porque en realidad debería ser manzana y 3 lo clasificó mal porque en realidad debería ser manzana. Por lo tanto, en este caso, los falsos negativos son 1 más 3, que serían 4. 4 valores mal clasificados como que en realidad eran positivos, en realidad eran manzana y los clasificó como naranja y mango.
¿Quiénes son los falsos positivos en particular? En general los falsos positivos. Naranja, por ejemplo, es la clase negativa y lo clasificó 8 como manzana, por lo tanto 8. ¿Ok? Mango lo clasificó como manzana y en realidad era mango. Y por lo tanto esos serán los falsos positivos y daría 17. ¿Se entiende, no? Es lo mismo que antes, pero ahora existen dos clases. Manzana, que es la clase positiva, y la clase negativa es naranja-mango. ¿Ok? ¿Se entiende o no? Sí. Por ejemplo, O sea, siempre vamos a tener que... dale, pregunta. Las clases, o sea, las vamos evaluando una por una. Una por O una. sea, tenemos la matriz de confusión y esto lo vamos haciendo una por una. Una Ya. por una, exactamente. Ahora, por ejemplo, este es el caso para la naranja, ¿no? Por a veces lo entendimos de alguna manera y ustedes me van diciendo. ¿Cuáles son los true positivos en el caso de naranja? Lo que era naranja y los clasificó bien. ¿Cuántos hay? Naranja, me fijo. ¿A cuánto clasificó como naranja correctamente? 2 lo clasificó como naranja, ¿no? ¿Sí o no? Ok, la naranja, esta naranja que está acá era real y me muevo verticalmente. 2 que está en la diagonal son los... A ver, los true positivos son los más fáciles de capturar porque son los que están en la diagonal, ¿no? 2. Listo, ahora ya. ¿Cuáles son ahora, los falsos positivos? Vamos a empezar con los falsos positivos en general. Es decir, ¿cuáles son los falsos positivos? ¿Quién capturó como naranja que en realidad eran de otra cosa? 1 y 3. Falsos positivos. A ver si me entiendo. Falso positivo significa que en realidad era otra cosa, eran naranja o qué sé yo, y lo clasificó como otra cosa. Por ejemplo, me voy a manzana. ¿Cuánto clasificó como naranja? 1, ¿no? Me voy a mango. ¿Cuánto clasificó como manzana? Disculpe, como naranja. 3, ¿no? Pero en realidad eran mango. ¿Se entiende, no? Acá, en realidad, estos mangos fueron clasificados como naranja y estas manzanas fueron clasificados como naranja. Esos son falsos positivos. En realidad, entonces tendría 4. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Ok, vamos entonces a los falsos negativos. ¿Cuáles son los falsos negativos? Falsos negativos porque en realidad eran positivos. En realidad tengo 8 acá, ¿no? 8 que eran naranjas fueron clasificados como manzana. Entonces tengo 8 Más 2. más 2. Tenía 10 acá. ¿Se entiende? Y esa es la forma de hacer. ¿Quién más me falta ahora? Los falsos, los true negativos. ¿Quiénes son los true negativos acá? Los verdaderos negativos fueron los que están fuera en principio, ¿no? ¿Quiénes son los true negativos acá? Los que clasificó como negativos son los que no clasificó como naranja. Quiere decir que todo lo que está fuera es de lo que clasificó como naranja. ¿Entiendes? Y que, por ejemplo, estos son los true positivos, ¿no? Y, por ejemplo, los true positivos de naranja realmente. Entonces, este se equivocó. ¿Ya quiénes son los verdaderos que clasificó fuera de naranja? Esto, ¿no? 7, ¿no? Más, ¿cuánto? Que clasificó como que está fuera de ser naranja, digamos. Mango, también acá clasificó 3, ¿no? Mango, a pesar de que lo hizo mal porque lo hizo manzana, pero ahora la clase que vale es naranja, ¿no? O sea, no lo clasificó como naranja, ¿no? ¿Quién más no clasificó como naranja? ¿No? Lo clasificó como mango y este lo clasificó como manzana, más 10, ¿no? Entonces tendríamos 20 true. ¿Se entendió o no? Todo lo que clasificó no como naranja es realmente negativo respecto a qué? Respecto a la naranja, porque está mal clasificado, pero corresponde a otras cosas, no a ellos. Porque recuerden que si estamos hablando de naranja, entonces manzana mango es la clase negativa. De todo lo que esté en manzana mango y que no está en naranja es básicamente los true negative para ellos. Ok, lo bueno que tiene esto es ahora lo que hay que interpretarlo correctamente de acuerdo a este criterio, y hay que acostumbrarse un poquito, es que ahora usando la matriz de confusión, ustedes tienen ahora todos esos cálculos hechos para la sensitividad. Una vez que identifico el true positive, el true negative, para cada una de las clases tengo exactamente la sensitividad para cada una de las clases, la especificidad para cada una de las clases, y el único criterio para calcular eso es que si yo me paro en una clase, todo lo que tiene que ver con esa clase es positivo, y las otras dos clases en particular van a ser negativas. O sea, va a corresponder a los valores negativos. Si yo me paro en otra clase, las otras dos clases entonces son las negativas y va a ser positivo. Donde quiera que me pare voy a tener que capturar
los TP y los TN, pero respecto a una clase donde me paro. Y eso se hace automáticamente usando el Confusion Matrix. ¿Okay? Bien, chicos, me pasé de la hora. Ahora sí me pueden preguntar de alguna cosa. Lamentablemente me pasé, yo no quería dejar unos minutos, pero llegamos al 52, pero igual me quedo para si tienen alguna duda, alguien que tenga una duda respecto al taller. Estoy abierto a preguntas. Sí, profe, yo tengo una duda. Vale. Respecto a la pregunta 1, que nos pide nada más hacer de la concentración anual de promedio del dióxido de carbono, nos piden hacer un diagrama de dispersión de los valores promedios. O sea, no puedo hacerlo con una fórmula, digamos, de talleres pasados para obtener ese diagrama, ¿no? O sea, un simple, digamos, plot podría usar. Porque... varias cosas. En primer lugar, ustedes tienen dentro de la conjunto de datos, tienen datos que son como, no sé si mensuales o diarios, o qué sé yo. O anuales en principio, pero tienen que usar el comando de clear. A ver, no es el comando de clear, ustedes tienen que usar, no tengo acá bien, dentro de clear hay un comando que se llama group byte, y eso lo hemos visto en algunas partes, group byte, group byte. Entonces, ustedes tienen que hacer, group byte. Ya, sus datos tienen que filtrarlo y agruparlo por año. No sé si tienen la variable years. Profe, Tienen que agrupar por datos primero, o mes, no sé, creo que es por mes, no me recuerdo ahora si es por mes o por año, creo que por año. Pero en realidad está la data mensual, la data de cada mes. Entonces yo quiero agrupar todas las datas mensuales y agruparlo por año. Eso significa que tu data está como estirada y ahora va a aparecer tus datos van a hacerlo así. Es decir, ¿cómo tienen que hacer? Supongamos que se llama datos donde capturaste el tema. Entonces vas a tomar datos 1, unos nuevos datos ahora, y vas a escribir datos así. Uno escribe este comando que se llama comando pipe en principio, y vas a agrupar por año, y después vas a sumariar, hacer un sumario, y vas a escribir average, la temperatura o la concentración average, no sé lo que están pidiendo, de que va a ser el valor means de algo, de la concentración de CO2. No sé cómo se llama esa variable, de la concentración de CO2, ¿sí? El valor means. Sí, o sea, lo hice de otra manera, pero básicamente sí es lo mismo. Lo que pasa es que este es muy, muy eficiente, es una forma muy eficiente. ¿Qué es lo que te va a quedar así? Te va a quedar unos datos como que se colapsan todo por año y captura simplemente año, valor medio, año, valor medio, año, valor medio, año, valor medio, y te queda muy lindo, muy bonito, disculpen. Sí, profe, lo que nosotros hicimos, que soy del mismo grupo que Andrés, o sea, busqué primero en los archivos pasados, de grupos de inferencia y cosas así, y tenía el comando tapli. Y en ese comando uno puede... ¿No te escuché? Tapli. De apply, pero con T al principio. Apply, sí, apply. Correcto, no que no sé. Ya, ok, tú puedes capturar, también puede hacerse. Lo que pasa es que este es como económico, pero lo que acabas de decirme también. Puedo ocupar el comando apply means por cada uno de los años. Sí, y aparecen todos los años por cada parte y el promedio abajo. Ahora, cuando me hablan del diagrama de dispersión, lo que yo le estoy diciendo es que una vez que hicieron esto, que hicieron el colapso por año y calcular los valores, entonces hacen un ggplot con las datas. No sé, el dato, en este caso, mis datos se llaman datos 1. Sí. Okay, datos 1. Y lo que tengo que agregar simplemente es agregarle, bueno, aquí tengo que agregarle quiénes son mis variables, ¿no? Mi variable, ahí escribo aesthetics, y digo que X para mí va a ser los años, no sé, estoy inventando, y mi Y va a ser los average, ¿no? Va a ser los average que acabo de construir arriba. Y después lo único que tengo que hacer es agregarle guión point. Guión point. Eso es lo único que debo hacer nada más. Guión point. Y claro, puedo colocarle un color acá si quieren, en principio. Puedo colorear por año o colorear por lo que sea, o divido, una de las cosas que puedo hacer es que dividir por año, porque no lo quiero para todos. En principio esto me daría el gráfico, eso es importante, me da el gráfico para todos los puntos, pero yo tendría que hacer un corte.
y generar una nueva etiqueta diciéndome intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Cómo genero una etiqueta? Haciendo un if-else. Si el año se encuentra entre tanto y tanto, le pongo etiqueta 1, usando el if-else. Este comando, if-else. Pero eso es para la parte 2. Pero a mí me gustaría que el diagrama de dispersión, o sea, el diagrama de dispersión es lo que acabo de escribir. Usted hace el guión point y va a salir todos los puntos y se dan cuenta, eso es lo que se llama el diagrama de dispersión. En el punto 2, cortan en 3 intervalos. Sí, esa es la parte 2. Ya, entonces al cortar en 3 intervalos significa que si el año se encuentra entre este y este, pongo etiqueta 1. ¿Ok? Es decir, como yo voy a generar ahora una nueva variable ahora en mis datos, vamos a suponer que se llama ahora datos, no sé, incluso puedo generarlo aquí arriba directamente sin ningún problema. Puedo pegarle a lo que acabé de hacer arriba, puedo pegarle ahora con este y escribir un comando que se llama mutate. ¿No? Mutate, lo que hace mutate, agrega una columna nueva y la columna nueva se va a llamar etiqueta, ¿no? O el nombre que ustedes quieren ponerle. Entonces, etiqueta va a ser igual a if, else, no sé qué, se encuentra entre si years, se encuentra, es menor o igual que, no sé qué, o menor igual, no sé los años, no me acuerdo ahora, menor que 10 años, no sé, o menor que 10 años, o en este caso, y se encuentra years mayor que 1, estoy inventando los años entre 1 y 10, entonces mayor que 1, entonces, que 1, disculpen, le coloco etiqueta, el nombre que le pongo, no sé, un nombre cualquiera, le pongo etiqueta, no sé, periodo 1. De lo contrario, ponle periodo, vuelvo a hacer otro if y le coloco un periodo 2 y de lo contrario le coloco 3. Entonces eso genera una etiqueta y después filtro por esa, acá incluso puedo hacer el mismo diagrama y aquí colocar por la etiqueta que acabo de colocar, que se llama average color por etiqueta. Profe, pero en la parte del if-else hay que poner cada vez que quiero poner una etiqueta otro if-else. Básicamente if-else te va a servir ahora, aquí vas a tener que colocar otro más, if-else, solo 2 nada más. Después un else, ¿no? If-else nada más, y ahora para el otro año, y lo que te quede, lo dejas libre. No sé, no, le pones periodo, o sea, ahora el otro en intervalo voy a suponer que sea, no sé, de 10 a 20, ¿no? Entonces escribo lo mismo, voy a partir acá para que se vea mejor, y aquí escribo if-else, no sé, years se encuentra entre sea mayor que 10 y years sea, no sé, sea menor que 20, entonces coloca entre periodo 2, ¿no? Sí. Periodo 2. De lo contrario, que es la única opción que te queda, le llama simplemente periodo 3. ¿Se entiende, no? Ya no se cumple ninguna de las otras condiciones, entonces lo que te queda es el periodo 3, ¿no? Periodo 3. Entonces, con eso se genera una etiqueta. Y lo interesante que ahora tienes, que si colocas el color aquí, de acuerdo a la etiqueta, se te van a dibujar las 3 líneas automáticamente. Le puedes agregar acá, por ejemplo, algo así como guión smooth, acá, guión, eso para que dibuje una línea smooth, se llama. Así, sin ponerle nada, así vacío. ¿Y qué es lo que va a hacer? Te va a dibujar, para cada uno de los intervalos, te va a dibujar la línea, la regresión. Entonces vas a tener 3 regresiones. Claro que esas 3 regresiones tienes que calcularla tú aparte después, filtrando los datos por cada una de las, haciendo 3 regresiones. Profe, ¿qué pasa si yo hice las regresiones por separado y después grafiqué todo por separado de a una? Ni un problema, ni un problema. El único problema que tienes es que te demoraste más porque trabajaste más. Pero está bien, lo que te estoy diciendo es que esta cosa es rápida, pero ustedes busquen la solución que tengan para resolver el problema. No tiene que ser así. Es la solución que se me ocurrió a mí, pero no es una solución única. Entonces, si resolvieron cómo hacer las distribuciones y después lo graficaron por separado, estupendo, eso está ok. Ya, gracias. Perfecto. Gracias, ¿podría haber una posibilidad de que nos aplace un poquito más la entrega? Puedo hacerlo, pero recuerden que eso es más pega para ustedes. O sea, está bien, no hay problema. ¿Cuándo, para el jueves? Para el jueves podría ser. Sí, es que tenemos que entregar unos informes de otros ramos y no hay problema. aparte para ok, no hay problema.
Claro, Profe, y con respecto al certamen, ya... para futura referencia, nunca le digas a un profe que tengo que entregar un informe para otro ramo. No, no, sí. El profesor se ofende porque para el profesor el ramo esto es más importante que ninguno. Ok, pero no en mi caso, entiendo perfectamente que tienes que hacer, pero para futura referencia, cuando te acerques a un profesor, probablemente te va a decir que su ramo es más importante. Ok, pero no importa. Sí, le puedo poner para juegue, pero repito, tiene más trabajo, o sea, más días dedicados a esto, en todo caso. Ok. Aparte la base de datos para el 3 había modificado, ¿no? Porque en un principio estaba con la que estábamos trabajando con billetes falsos y verdaderos y... No, tienes toda la razón. O sea, no es que la haya modificado, es la misma. Lo que pasa es Se subió mal, claro. cuando ustedes cliqueaban, habían dos y a alguno le salía correcto y al otro le salía incorrecto, porque como que no sabía el sistema, habían dos datasets que tenían nombres parecidos. Entonces, ya. ahora ya lo corregí, sí está arriba la data correcta. Sí, tienen que, por Sí, favor, ahora me fijé. pero efectivamente, sí, eso fue un problema hay varios que se llaman banks, entonces por eso aparece ahora con banks 1, bank 2, bank 3, qué sé yo, pero son el mismo dato que tenía el mismo nombre y después agarró el nombre que cuando lo subí, se tomó el nombre que automáticamente le pone un número al qué sé yo, Sí. y agarró un número que no era, no sé qué pasó, pero en realidad la data era distinta, sí. Ya. Eso está arreglado. Por casualidad, ¿ha pensado sobre el tema del certamen? Si la entrega va a ser ese mismo día o el 21 para cuál está estipulado o para una semana después como se hizo para el primer certamen. No, estamos hoy a 10. Ya, ok. Sí, a 10. Yo creo que va a ser por una semana después. Ya, mejor. Va a ser una semana después porque no alcancemos a terminar lo que hay que hacer y tengo que entregarle por lo menos una semana de trabajo después, digamos. Pero entrego probablemente cuando empiece el examen, pero ustedes pueden entregarlo una semana después que se termine los exámenes. Ya, gracias. Y Muchas con respecto a, tengo una duda, ¿cuánto el porcentaje de datos correctos con los que yo tengo que trabajar? Porque, por ejemplo, en esta oportunidad, en el primer ejercicio, tomamos el 50% de los datos, en otro ejercicio hemos tomado el 80%, en otro el 70%. No, yo aconsejo, a ver, 50 acá, porque, repito, esto que estábamos jugando acá eran con datos, ¿cómo se llama esto? Ya, sí, no eran datos... Aconsejo 70, 80. Siempre es la regla de oro, sin que nadie te diga nada, y implícitamente utiliza entre 70 y 80. En general, si tengo muchísima data, uno utiliza 80 y 20, porque tengo muchísima data. Pero cuando tengo muy pocas data, y además eso también depende de si la clase positiva está bien representada o no. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si hay un problema de buenos clientes o malos clientes, a lo mejor tienen 90, por decir un invento, tienes 90 clientes y 10, o sea, 90 clientes malos y 10 clientes buenos. Entonces, ¿qué pasa? Que tu clasificador no tiene suficiente datos para poder hacerlo bien con los pocos datos que le dejaste. Entonces, aconsejo tomar 70 en la medida de lo posible y 70% hacerlo así. Eso. Ya. Pero la clase positiva la toma directamente el programa o uno la define. Esa es mi duda. Sí. A ver, no es que la tome, sí la toma automáticamente el programa. Ahora tú puedes regularlo. Por ejemplo, ¿cómo puedes regularlo en principio? Si tú vas a hacer la matriz de confusión, un segundo, confusión, aquí está, matriz de confusión. Tú puedes escribir aquí, por ejemplo, los valores que tú predices, los valores reales, pero aquí le puedes decir que la clase positiva, y le colocas el nombre a la clase que tú quieres que sea la positiva. Por ejemplo, la clase 1, no sé, la clase 1. Yo quiero obligar a mi sistema a que tome la clase 1 como positiva. Entonces ahí te hace una tabla de confusión adecuadamente y puedes capturar todo lo que hizo tu comando, pero con esta como positiva. Tú puedes regular esto acá, directamente. Ya, ok, gracias. Es relativamente sencillo hacerlo. Yo habitualmente Sí, se los dejo porque cuando tú haces la tabla de confusión, automáticamente te pone debajo Arroja, sí, cuál es la que tomó como clase positiva para aclarártelo, digamos. Y Sí. lo que estaba pasando con el ejercicio anterior, cuando alguien me dijo que tenía en vez de 2 partido por 1,
y tenía 1 partido por 2, es que estaban dando vuelta a las clases, pero yo le puedo pedir con Confusion Matrix que me tome la clase que yo quiera como positiva y él lo arregla automáticamente. Eso. Ya, perfecto. Ok. ¿Alguna otra duda? Ya. Por mi lado yo estaría bien. Sí, no sé si puedes subir la clase Sí, sí, lo más ahora voy a cuando subir. pueda. Tengo el otro video que no, lo tengo listo ya, pero no lo he subido, ahora lo voy a subir. Profe, Ya, Sí. por favor, gracias. profe, Sí, te escucho. es que tengo una consulta con cuando se usa el comando del group by, como Sí. que lo intenté mientras estaba haciendo el código, pero Ya. me tiraba que no podía hacerlo porque el objeto era numérico o integer, y después lo cambié, lo puse como factor, y me seguía tirando el mismo error. Upa, tendré que eso sí es más particular de tuyo, no sé cómo resolverlo, a menos que me mandes una parte del código donde te sale eso, digamos, y ahí sí tendría que hacerlo por correo. Porque en general tendría que ser como, la variable que tú pones aquí en group by tiene que ser una variable discreta. Es decir, no puedes colocar una variable integer acá porque no sabría cómo agruparlo. Tiene que ser agrupado por clases, digamos, ¿no? Es que Entonces, dice que el data está agrupado por años, po, igual como lo puso usted ahí, ya, y era desde el 1958 hasta el 2017, ya. ¿ya? Y le ponía el group by, pero como esos son números, como que no me lo va a agrupar nunca. Y le cambié a factor y todo. A ver lo siguiente, a ver, no me acuerdo cómo están los años. ¿Me puedes decir un solo valor que tenga o no lo tienes a la mano ahí? 1958. O sea, si se refiere a un año. Pero está escrito como, a ver, no recuerdo exactamente si lo agrupaba así por año, pero en principio lo que tienes que hacer es tu variable, la variable, no sé, voy a escribir datos así, ¿no? Como si fuese datos, entonces escribo, por ejemplo, years, ¿no? Va a ser igual as.factor, ¿sí? Ah, ya, ok. Y escribo datos, porque así lo que hago es obligar a que mi variable tome el valor sea factorial. Porque si lo toma como integer hay infinito, entonces ¿por qué voy a agrupar? Hay infinitos valores para agrupar. Entonces, de esta forma me voy a indicar que mis valores, eso no es realmente lo mejor posible de hacer, no, está bien así, pero no sé si tiene el año o tiene solo el año, nada más tiene o no, eso tiene un valor que es así No, o sea, como... es que es más cosas, pero es con el CO2 que viene con un punto No, en la raro. parte del año, la variable years, ¿hay una variable que se llama years o no? Sí. ¿O algo parecido? Ah, ok. Y lo único que tiene es el número years. del año, ¿no? Claro. Ah, ok, ya, entonces con eso basta. Sí, porque la otra opción sería convertirlo verdaderamente en una variable fecha, una variable date, pero no es dramático, pero para eso te necesitas otro paquete que se llama library, y este se llama, si es que quiere usarlo verdaderamente y también funciona bien así, es library y aquí se llama lubridate, es el paquete. Ya, una vez que captures este paquete, entonces tú puedes escribir a la variable year, hacer lo mismo, que está aquí, datos year, qué sé yo, pero aquí le pones valor, algo así como year, así, nada más, year, la i de un año. Entonces te va a convertir la variable en variable date y también sirve para agrupar. Pero aconsejo, dado que es un solo número, que no es una fecha, no es una fecha en el sentido de que es, por ejemplo, 2009 raya 01 raya 11, por ejemplo, que es así, entonces acá sí hay que trabajarlo como si fuese un año y uno pone years, months, date, ¿no? Y de esa forma te convierte lo que está escrito a una variable tipo fecha y la puedes agrupar y puedes trabajar acá. Pero repito, no lo hagas porque en realidad es un solo número nada más el que aparece, no es una fecha concreta y es mejor trabajarlo como factor acá. ¿Sí? ¿Entendió, no? Ya, ok. Entonces, tómelo Muchas como gracias, factor profe. y eso va a funcionar así bien. Ya, gracias. Ya, bueno. Chao. Nos vemos entonces. Chao. Profe, solo para concluir. La semana de certamen, entonces, o sea, el certamen sería del 21 al 28 por el momento. Una consulta. No sé si han visto, el examen de este ramo es el último día, 21.
No lo sé, a ver, voy a tratar de ver. Si abro el correo, es que tengo la calendarización de la segunda semana de certamen, pero no sé si junto a esa me enviaron Eso lo sabes, si la no del examen. lo puedo averiguar, si no, no hay problema. Pero es eso nada más para saber. En principio, yo lo que les doy una semana más después que termine el 21. O sea, se supone que el 21, ojalá sea el 21 el último día de examen, porque así tienen una semana del 21 al 28 para poder resolver el ejercicio. En todo ¿Pero caso, nos referimos a examen o certamen? en certamen, en certamen. Ya. No, de hecho la semana de certamen parte el 18 y termina el 25. 25, ok. Entonces, tienen tiempo del 25, una semana a más hacer. O sea, sería del 21 al 28. Desde el 21 al 28 ustedes tienen posiblemente un poco más hasta el día 30, probablemente les dije para que, como tienen un examen por el medio del día 25, tengan otro día más o un par de días más para que lo puedan hacer. Eso. Ya, gracias. Y otra cosa, al final el taller que era para hoy día, ¿lo va a dejar para el jueves? Para el ¿O jueves. para hoy día? No, para el jueves. Ya, perfecto. Eso, gracias, profe. ¿De qué? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya, ok. Yo Tiene una quería duda. preguntarle algo, profe. O sea, no es duda, es que como se corre el taller para el jueves, no se incluye la materia que se vio hoy, por ejemplo, para el mismo taller, porque nosotros, al utilizar los modelos de regresión logística, no consideramos el support vector machine porque lo acabamos de ver y nos acaba de entregar el taller, así que por eso no sé si ahora vamos a tener que considerarlo porque nosotros ya lo enviamos. ¿Ya enviaron el taller? Sí, ya lo enviamos y usamos los clasificadores que habíamos visto hasta la fecha, pero como subió el No, taller y el empezamos recién a ver el el support taller, vector machine. no, el taller incluye solamente dos clasificadores. Análisis discriminante lineal y modelo lineal generalizado. O sea, LDA, discriminante lineal y logística. Esos son los dos únicos clasificadores que incluye. Entonces, si alguien se Ya, aventuró es que a nosotros consideramos. un support vector machine, tampoco está malo. Pero no, lo que yo estoy probando ahí solamente son dos clasificadores nada más. Ya, eso quería No saber. Ya, hay, no profe, hay support gracias vector por. machine ahí. No hay, el support Ya, vector machine tendrá otra cosa. queda para el certamen. Para el certamen, exactamente. Ya, vale, profe. Cuídese, nos vemos el jueves. Bueno, chao, nos vemos entonces. Chao. Chau. Chao. Chao, profe, cuídese. Gracias.